Hola, el día de hoy vamos a ver la solución a algunos ejercicios de práctica para el examen de admisión a la universidad. Alicia encontró un billete de 50 pesos. La mitad la utilizó para comprar dulces y del resto gastó 2/5 partes en chocolates. ¿Cuánto le sobró? Bueno, aquí vamos a empezar por hacer una división de 50 entre 2, dado que dice que la mitad la utilizó para comprar dulces y sabemos que 50 entre 2 nos da 25, por lo tanto le quedan 25 pesos. Ya se gastó 25, le quedan 25 pesos. Del resto gastó 2/5 partes en chocolates, entonces vamos a dividir 25, que fue lo que le sobró, entre 5 y nos da 5. Por lo tanto, 1/5 parte vale 5, pero como se gastó 2/5 partes en chocolates, entonces 5 por 2 nos da 10. 25 de dulces más 10 de chocolates, gastó 35 pesos, pero la pregunta nos dice cuánto le sobró. Por lo tanto, a 50 le resto 35 y obtenemos que le sobraron 15 pesos. La respuesta en este caso sería B. En el siguiente problema me piden cuánto es esta expresión. Entonces, aquí voy a utilizar unión de términos semejantes. Entonces tengo la X, busco su término semejante, que sería este, observo que los signos son diferentes, por lo tanto se restan y me da 0. Luego la siguiente letra es Y, busco su término semejante, que sería este, igual, son de signos diferentes, por lo tanto se restan y nos da 0. Después tengo la letra Z, que su término semejante está acá, ambas también con signos diferentes, por lo tanto también da 0. Después este 3W, acá está su término semejante con signo contrario, por lo tanto da 0. Y lo que me queda es este número 6 y esta expresión de aquí. Pero si observamos, este signo me está señalando una multiplicación, dado que es diferente a las letras o a las variables X. Entonces realizo la multiplicación, 2 por menos 3 me da 6 negativo, que se anula con este 6. Y como esto también me da 0, por lo tanto todos los términos se anularon y el resultado es 0. El siguiente problema dice, en una empresa refresquera 5 trabajadores elaboran 10.000 refrescos de 350 mililitros en una semana. ¿Cuántos trabajadores más se necesitarán para elaborar esa misma producción si inician el lunes y deben de terminar el miércoles? Bueno, en este caso, el problema nos dice que tenemos 5 trabajadores que elaboran esta cantidad de botellas en una semana. La capacidad, en este caso, va a ser un dato que nos dan que no va a ser relevante para la solución del problema. La pregunta nos dice cuántos trabajadores más se necesitará para elaborar esa misma producción si inician el lunes y deben de terminar el miércoles. Entonces nos piden que tengamos más trabajadores para que el trabajo se realice en menos días. Por lo tanto, esto nos lleva a que vamos a utilizar para la solución del problema la proporcionalidad inversa. Entonces, las variables que tenemos son los días y la cantidad de trabajadores. Los días en la primera parte sabemos que son 7 porque dice que tardan una semana y que son 5 trabajadores. Lo que queremos es que sean menos días, que ya nada más sean 3 días, de lunes a miércoles, y queremos saber pues cuántos trabajadores harían el trabajo para que se lograra que fuera en 3 días. Como es una proporción inversa, entonces multiplicamos 7 por 5 y dividimos entre 3. Y 7 por 5 nos da 35, entre 3 nos da a 11.6. Pero pues no podemos tener 11 y algo de personas, entonces diremos que aquí es 12 personas. Pero retomemos la pregunta. La pregunta dice, ¿cuántos trabajadores más se necesitarán para elaborar esa misma producción si inician el lunes y deben de terminar el miércoles? Entonces, son 12 trabajadores los que necesitamos para que realicen esa actividad en 3 días. Pero como ya tenemos 5 y nos piden cuántos trabajadores más se necesitarán, entonces a 12 le resto 5
y obtengo que me faltan 7 trabajadores más. Por lo tanto, la respuesta para este problema es el inciso C, que es 7. El siguiente problema dice, en la figura anterior ABCD es un cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dardo caiga en la parte sombreada? Bien, como nos piden la probabilidad, debemos de recordar que se puede dar ese dato mediante una fórmula en la cual vas a dar como numerador los datos favorables, que en este caso sería el área sombreada, entre los datos posibles, que en este caso sería toda el área del cuadrado. Entonces vamos a empezar por encontrar todos los datos posibles, que es encontrar el área del cuadrado. Para encontrar el área del cuadrado vamos a multiplicar 5 por 5, dado que nos dice que este lado mide 3 más 2, 5, y al multiplicar pues nos da 25. Ahora vamos a encontrar el área favorable. Basta con que al área total le restemos el área que es blanca, dado que es de la que tenemos sus dimensiones. Entonces saco el área del rectángulo blanco, me da 6, 3 por 2 me da 6, y si a 25, que es el área total, le resto el área blanca, obtengo el área sombreada, que sería 19. Por lo tanto, para hacer la fracción, me quedaría que 19 es el área favorable de 25, que es el total del área del cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es D. En el siguiente problema nos piden cuánto es esta operación. Para poderla resolver debemos de considerar que tenemos que aplicar jerarquía de operaciones, dado que tenemos una resta de fracciones y una división de fracciones. Entonces primero vamos a resolver el numerador, vamos a resolver esta resta. Como la resta tiene diferentes denominadores, no puedo hacerla directa, tengo que buscar el común denominador. Hay varios métodos, vamos a utilizar el de multiplicación cruzada, el cual consiste en multiplicar los denominadores, 5 por 6, 30, y el numerador multiplicarlo por el denominador de la fracción que está enfrente, 3 por 6, 18, y 1 por 5, 5. Entonces me resulta lo siguiente. Lo repito, 5 por 6, 30, 3 por 6, 18 y 1 por 5, 5. Ya con el denominador igual para ambas fracciones puedo restar los numeradores, y entonces a 18 le resto 5, me queda 13 y se pasa el denominador. Como ya tengo el resultado de la resta, ahora sí voy a dividirlo entre la fracción 2/3. Como tengo una división de fracciones, aplico el método que dice que voy a multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Entonces multiplico 13 por 3, me da 39, y 30 por 2, 60. El resultado es 39 sobre 60. Pero si observo las posibles opciones que me dan, pues no está esa fracción. Es probable que ocurra esto en tu examen. Entonces lo que vas a hacer es buscar una fracción equivalente al resultado, antes de pensar que puedas estar mal. Entonces aquí yo puedo buscar un número que divida a ambas cantidades. Voy a simplificar entonces en este caso utilizando el número 3, dado que divide ambas cantidades. 39 entre 3 me toca 13, 60 entre 3 me toca 20, y por lo tanto puedo decir que el resultado también se puede expresar como 13 sobre 20, y ese sí están mis opciones, y por lo tanto digo que el resultado es B. El problema dice, la probabilidad de sacar una bola roja de una caja es de 1/4. En la caja también hay bolas azules. Si en total hay 120 bolas en la caja, ¿cuál es la diferencia entre las bolas rojas y las bolas azules? Bueno, entonces, como tengo una probabilidad de 1/4 de que haya bolas rojas, tengo que saber a cuánto equivale 1/4. Por lo tanto, voy a dividir 120 entre 4 para ver cuánto vale cada cuarto, y así saber cuántas bolas rojas hay. Entonces 120 entre 4 me tocan a 30, y por lo tanto sé que hay 30 bolas de color rojo.
Como el resto son bolas azules, entonces a 120 le resto 30, me queda 90 y por lo tanto tengo 90 bolas azules. Pero la pregunta dice cuál es la diferencia entre las bolas rojas y azules, por lo tanto voy a hacer una resta. A 90 le voy a restar 30 y obtengo 60. Por lo tanto, en este caso la respuesta es B, la diferencia es 60. El siguiente problema dice, en la siguiente figura, si cada cuadro mide 1 centímetro de lado, ¿cuál es el área de la figura sombreada? En este caso, para encontrar, como es una figura irregular, sería bueno buscar si podemos formar algún triángulo, dado que para sacar el área de un triángulo, pues basta con que tenga la base y tenga la altura. Entonces, si observamos aquí, podemos pensar o podemos dibujar un triángulo en esta parte y con eso pues ya tenemos resuelto el problema. Basta con que saquemos el área de ese triángulo, recordando que el área es base por altura sobre 2, entonces en este caso la base sería 1, 2, 3, 4, 5 cuadros y la altura serían 1, 2, 3. Entonces, si multiplicamos 5 por 3 nos da 15 entre 2 a 7.5. El área de este triángulo es 7.5. En la parte de abajo podemos pensar otro triángulo y para sacar el área de ese triángulo pues también la base es 5, pero en este caso la altura es 2. Entonces me quedaría 5 por 2, 10 entre 2 a 5. Entonces si sumo las áreas de los dos triángulos tengo el área de la figura y por lo tanto la respuesta para este problema sería 12.5, inciso C. El perímetro de un pentágono es igual a 110 unidades. Si las medidas de sus lados son números consecutivos, ¿cuál es su promedio? Bueno, para obtener el promedio necesitamos sumar la medida de todos los lados entre la cantidad de lados que tenemos, pero esta suma de los lados ya no la dan porque nos dicen que el perímetro es de 110. Por lo tanto, si el perímetro lo divido entre la cantidad de lados, voy a obtener el promedio. En este caso, la división 110 entre 5 me da 22 y por lo tanto, el promedio de los lados es de 22. La respuesta en este caso sería C. Si la expresión A cuadro B representa la mitad de A más el producto de A y B, ¿a qué es igual 4 cuadro 3? Bueno, para resolver este problema debemos entender que el cuadro representa una serie de operaciones. Entonces, para saber cuánto es el valor de esta expresión, habrá que realizar esas operaciones que representa. La primera operación es la mitad de A. Como A es el número que está antes del cuadro, en este caso sería el número 4 y por lo tanto voy a sacar la mitad de A, que sería la mitad de 4. Después dice más, después el producto de A y B. A ya sabemos que es 4 y B es el número que está delante del cuadro, en este caso 3, por lo tanto el producto significa multiplicar y tendremos que multiplicar 4 por 3. Ya nada más resta hacer las operaciones, 4 entre 2 tocan a 2, más 4 por 3, 12, se suman y el resultado es 14. Por lo tanto, la expresión representa el número 14. En este caso sería el inciso D. Gracias por su atención.